Buenos días a todos. Gracias por conectaros. Bienvenidos a la 15ª edición de Líderes Responsables. Ya sabéis, conversaciones de líderes en el seno de SERES, por lo tanto, orientados hacia lo que es la acción social de las empresas, su impacto social, y siempre estamos alrededor de esta crisis y pensando en el futuro, y el futuro con propósito. La última intervención la tuvimos hace 2 o 3 semanas con Natalia Berenguer de Danone y Ángeles Delgado de Fujitsu. Estuvieron hablando mucho de pymes, de la España vaciada, de la respuesta a problemas sociales, de transformación digital. Después interrumpimos estos diálogos porque la semana pasada tuvimos Radar SERES. Fueron 3 días alrededor de organizaciones con propósito para un mundo que ha cambiado, indudablemente ha cambiado. Tuvimos conversaciones con varios líderes españoles, tuvimos con el mundo académico conectado desde sitios como Harvard, etcétera, de Estados Unidos, con nuestro partner allí en Estados Unidos, CECP, y estuvimos hablando pues eso, de liderazgo responsable, de B Corp, de capitalismo inclusivo, de tendencias, de 3 días verdaderamente interesantes. Y hoy seguimos y tenemos el privilegio de contar con Domingo Mirón, presidente de Accenture para España, Portugal e Israel, y con Antonio Coimbra, presidente de Vodafone en España. Entonces, vamos allá con preguntas-respuestas y después dejaremos tiempo para las preguntas de todos nosotros. Empiezo contigo, Domingo, y bueno, lo primero, muchísimas gracias a los dos, Domingo, Antonio, por estar hoy con nosotros. Gracias por invitar y buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Domingo. Bueno, empiezo, Domingo, y hablamos, yo decía que Radar SERES, este observatorio y conversaciones que hemos tenido la semana pasada, hablaba de un mundo que ha cambiado. Indudablemente ha cambiado, está cambiando y el cambio es brutal, es radical. Y nos está poniendo a prueba pues, un montón de cosas, ¿no? Desde las cosas en las que creíamos que parecían firmes, esas cosas que parecían sólidas, pero a prueba, por ejemplo, la necesidad de la proximidad física con el cliente en la actividad de las empresas. Ahora muchísima cantidad de trabajo se ha desplazado hacia el mundo virtual. Es decir, hay un desafío para los modelos de negocio. Y yo te preguntaría, ¿cómo veis, Domingo, cómo es la nueva empresa o la empresa en este momento con todo este cambio y su contrato o el contrato empresa-sociedad? Hola Paco, buenos días y buenos días a todos desde SERES. Muchas gracias por invitarme a este coloquio con Antonio. Bueno, la verdad es que todavía estamos aprendiendo y cambiando la empresa, el modo en el que las personas participan de la empresa y la sociedad en general. Seguimos en una situación difícil, comprometida en lo sanitario, ¿no? Y yo creo que todas las empresas seguimos intentando balancear el corto y el largo plazo y balancear también la salud de nuestras personas y la sostenibilidad del negocio en el corto y en el largo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que me gustaría transmitir la idea de que, al menos desde mi punto de vista, seguimos aprendiendo. Pero hay algunas cosas que yo creo que sí que nos llevan por un camino que razonablemente tiene certidumbre. La primera es el cambio, lo que tú decías, al trabajo virtual, ¿no? Veníamos ya de un cambio tecnológico que estaba transformando el modo en el que las compañías trabajan, pero sobre todo cómo vivíamos. Y ahora lo que ha ocurrido es que algunas de las barreras psicológicas y en algunos casos de empresa que teníamos a la hora de adoptar la tecnología a la velocidad que era posible, pues yo creo que se han caído, han desaparecido y de repente nos hemos encontrado con un mundo mucho más digital del que vivíamos antes de la pandemia. Yo creo que el cambio ha cogido una velocidad distinta. Y esto sí que es para quedarse. En mi opinión, yo creo que va a ser uno de los componentes que definan esa nueva relación sociedad, empresa, personas, ¿no?
En los últimos meses, ¿qué nos ha ocurrido en ese cambio que me preguntabas respecto de la empresa, la sociedad y las personas que forman parte como ciudadanos o como empleados, ¿no? Bueno, nos hemos confinado, hemos parado a veces la actividad, nos hemos alejado de la presencia física de aquellos con los que trabajamos en el día a día. Pero también es cierto que es reconocido que se ha generado una corriente de creatividad, innovación acelerada, sostenibilidad o preocupación por la sostenibilidad y de solidaridad en el mundo de la empresa y en la sociedad en general, que nos ha hecho más cercanos, más abiertos, más receptivos. Y yo creo que esto forma parte del nuevo contrato. Yo creo que nos hemos acostumbrado, afortunadamente, a estos nuevos elementos como la creatividad o la receptividad a la opinión del otro, que va a cambiar el modo en el que hacemos empresa. La verdad es que el cambio, como decía, yo creo que ha sido a una velocidad inesperada y, por tanto, yo no tengo una respuesta muy formada todavía. Creo que tenemos que aprender y construir en los próximos meses ese nuevo contrato. Pero hay algunos datos que yo creo que sí que nos llevan a entender sobre ese nuevo contrato. El primero, en términos de sostenibilidad y ecología, eficiencia energética. Y a mí, sabes, Paco, que me gustan mucho los datos, ¿no? Intentar apoyarme en datos. Y la verdad es que mirando a futuro, el dato te viene de las encuestas, ¿no? Y hay algunas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que se llama The Green Behind the Cloud, el resultado de este estudio nos dice que se puede conseguir una reducción del 5,9% del total de emisiones en tecnologías de la información, casi 60 millones de toneladas, 22 millones de coches, simplemente por una adopción acelerada de cloud en los próximos años. O sea que la vertiente de contribución de la tecnología al programa de España Verde o de un mundo más verde, yo creo que es clarísima. En otro estudio, otro dato relevante a la hora de pensar cómo será la nueva empresa, en un estudio que hemos hecho con United Nations Global Council, el 59% de los CEOs se creen que desplegando energías renovables de bajo carbono en la actividad del día a día, no en grandes transformaciones, reducirá significativamente el impacto en el planeta y, por tanto, se va a adoptar. Y el 44% creen que su empresa será una empresa prácticamente sin carbono en un futuro no muy lejano. 2/3 de todos los CEOs a los que se encuestan en ese estudio ven la tecnología de la nube como un factor de cambio medioambiental. O sea, lejos de solo mirar la contribución en la cuenta de resultados de la empresa, ven que tiene una contribución clara en el mundo más sostenible desde el punto de vista de la ecología. En España no es muy distinto, los resultados son bastante parecidos. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, todos los directivos, en términos de sostenibilidad y del nuevo contrato con los empleados. Yo en ese sentido creo que el propósito de las compañías, que tenía que ser explícito, se va a convertir en las gafas a través de las cuales tenemos que mirar la estrategia, las prioridades en el medio plazo y las oportunidades que creamos para nuestras personas. Porque las personas sí que nos van a examinar respecto de ese nuevo contrato, Paco, con esa visión del propósito de la compañía, ¿no? En nuestro caso hemos cambiado y la verdad es que a mí me gusta mucho el nuevo que tenemos, el de cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio humano, ¿no? Y espero, porque acabamos de empezar con él, que de verdad guíe nuestra estrategia y que nos lleve a un contrato con nuestras personas, muchas en España, pero 500.000 en el mundo, con un contrato que realmente refleje nuestro compromiso con la sostenibilidad. Es todo un reto. Paco, no he respondido a tu pregunta porque me parece que es demasiado difícil en un momento de incertidumbre como el que vivimos, pero he dado algunas pinceladas de dónde creo yo que cuáles van a ser las claves del nuevo contrato empresa-persona. Muchas gracias, Domingo. No, sí que has respondido bien. Dentro de esto es una cumbre tan tremenda, ¿no? Y nos has hablado de cosas que quedan, que están aquí para quedarse, nos has hablado de la importancia de la solidaridad, de cómo emergen cosas como la creatividad y cosas de este tipo, la importancia de la responsabilidad y ver a través del propósito, ¿no? Como un elemento clave de ese contrato. Y además empezabas diciendo una cosa que yo creo que es fundamental, que es, no lo decías así, pero la importancia del gerundio. Es que estamos cambiando, no es que hayamos cambiado, estamos cambiando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir decidiendo. Ya has resaltado cosas que tienen que ver con la importancia de la tecnología, poniendo como ejemplo cloud, ¿no? Antonio, si, en fin, para hablar de tecnología, pues ¿qué te voy a decir, ¿no? Vosotros, además, presentabais el otro día el informe integrado
en el que manifestáis precisamente la contribución de la tecnología en sus aspectos sociales, medioambientales, lo que se puede hacer, lo que vosotros estáis haciendo. Por cierto, cumplíais 25 años, enhorabuena, ¿no? Entonces, una pregunta que te diría, en ese estamos cambiando. Una cosa que hemos vivido es el acelerón en la transformación digital. Es como si todos hubiéramos tenido un curso hiperacelerado. Nadie lo discute. Gracias a eso estamos en este momento todos conectados. Entonces, yo te preguntaría claramente, ¿sigue siendo necesario ahora o es más necesario que nunca un plan digital? Bueno, buenos días a todos una vez más. Sin duda, te diría, Paco, más que nunca. Y hemos pegado una aceleración tremenda durante la pandemia, como sabemos. España, de alguna forma, ya está dando los primeros pasos de un plan digital. El gobierno ha presentado hace poco, como sabemos, España Digital 2025, que es un primer plan de transformación digital de España, que tiene los planes, iniciativas tractoras y las grandes iniciativas, las grandes líneas maestras del plan, que falta ahora aterrizar. Ahora bien, lo que ha dejado claro la pandemia, sin duda, es que si no somos capaces de vencer de alguna forma y de acelerar toda la transformación digital de España, tenemos un gran problema para ser exitosos en el futuro. Claro que todo empieza y todos estamos muy contentos porque durante la primera ola de la pandemia, en fin, vamos a ver qué pasa ahora con esta segunda oleada que estamos viviendo, desgraciadamente, que las redes, las infraestructuras de comunicaciones que tenemos en España, que son muy buenas, porque los principales operadores han invertido muchísimo a lo largo de la última década a construir las mejores infraestructuras de móvil y de fijo, de fibra, y eso ha ayudado mucho a que fuera posible muchas de las cosas que Domingo comentaba, bueno, desde luego el teletrabajo y que la economía no haya sufrido un parón aún mayor durante el confinamiento total o lo que estamos viviendo ahora, porque las infraestructuras no lo han permitido. Pero también ha dejado claro que hay mucha gente que se ha quedado atrás. A ver, porque en primer lugar, no llegamos a 100% de los hogares o las empresas con medios digitales. Y en segundo lugar, porque en fin, mucha gente no tiene la formación o las habilidades digitales para sacar el máximo partido y estar conectados. Que significa que hay mucha gente que se ha quedado atrás. No, es así de claro, es así de verdad. Por eso la primera cosa, y aquí hay dos cosas muy importantes, es que en primer lugar tenemos que como país, creo que llegar rápidamente a 100% de la población que pueda estar conectada, que pueda llegar con tecnología que les permite estar conectados como mínimo, como ha definido el gobierno, me parece muy bien, que me ha marcado un objetivo de tener una velocidad mínima de 100 megabits por segundo en todos los hogares de España, las zonas rurales, donde sea, y obviamente desde luego las empresas. Eso es fundamental. Y eso es bueno ver que está dentro del Plan España Digital 2025 como objetivo y que se va a dotar de recursos para que esto ocurra, sea por fibra, sea por 4G, sea por 5G, por lo que sea. Eso es fundamental. Pero no nos equivoquemos. Conectar está bien, pero no es suficiente, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer con la conectividad. Por eso hemos también desde Vodafone empujado tanto la parte de la educación, de la formación. Yo diría que España, además de un plan digital, Paco, que me comentabas que sí, que lo necesita y más que nunca, necesita también de un plan profundo de transformación de la educación. Un plan de educación digital, un plan de revisar totalmente cómo educamos a las nuevas generaciones, cómo educamos a las generaciones actuales y cómo las podemos conectar a través de la formación, sea la formación más tradicional o la formación profesional, es, a mi juicio, crítico también y tiene que formar parte, es una simbiosis entre ese plan digital y ese plan de educación. Y por fin decirte que las crisis siempre nos traen oportunidades, todos los directivos lo sabemos, y por eso hay nuevas empresas que salen de las crisis. Hay empresas reforzadas, empresas que no van a sobrevivir y otras empresas que van a nacer de las crisis, como ha pasado en casi todas las crisis pasadas, y aquí no será excepción, seguro. Pero tenemos
una gran oportunidad por delante, que es todo este plan de los fondos de recuperación de Europa, que van a llegar a España, los 130.000 millones de euros, 20.000 millones de euros van a ser dedicados de los fondos a la transformación digital, de los cuales solo tenemos visibilidad, by the way, de un 10% más o menos, lo que ha anunciado el gobierno. Conocemos más o menos a dónde van 2.000 millones de euros de fondos, pero los otros 18 todavía no los conocemos. Pero es una oportunidad única y tremenda para que España se coloque en esta industria 4.0, esta revolución digital, a la cabeza del pelotón donde tiene que estar, y no llega a tener las mejores infraestructuras. Todo este plan de transformación es una oportunidad única y, si quieres, podemos hablar de ello un poco más tarde. Eso es como lo veo. Muchas gracias, Antonio. Fíjate, has hablado la importancia de las infraestructuras y además has hablado con orgullo y legítimo, porque es que las que tenemos de telecomunicación son buenas en España. Lo que dices es insuficiente, porque tendríamos que llegar al 100%, porque eso puede generar o está generando una nueva brecha. Y una brecha por falta de conectividad que cuando se complete, dices, no es suficiente. Es que además hace falta un plan de educación, hace falta formación, ¿no? Y te congratulas de que eso esté en ese plan de futuro, porque efectivamente hay que tener horizonte y hay que tener un plan de futuro. La verdad es que clarísimo, ¿no? Y entonces, siguiendo con este tema, porque has abierto el tema de los fondos, yo diría, Domingo, yo le leí a Sandel, profesor Michael Sandel de Harvard, que venía a decir algo así en una entrevista hace poco, que la pandemia nos ha pillado no estando preparados, que no estábamos preparados a nivel global, la humanidad, porque dice hay demasiadas divisiones, demasiadas polarizaciones y tal. Bueno, en el día que estamos viviendo es un buen ejemplo, ¿no? El primer país del mundo lo que está viviendo. Entonces, cuando se habla de fondos y de fondos europeos, se está hablando de algo a lo que habéis aludido los dos, que es la solidaridad. Y nos debemos congratular porque es una respuesta solidaria para afrontar este problema y que efectivamente nadie quede atrás, ni territorios, ni países, ni haya brechas, ni tal, ¿no? Entonces, y la tecnología es, yo diría, es transversal en todos estos fondos de recuperación de la Unión Europea que nos decía Antonio. ¿Cómo tú, Domingo, cómo podemos imaginarnos el futuro de un plan de digitalización y su impacto en las personas, pensando en esto, en estos fondos estructurales? Yo, la verdad es que escuchando a Antonio, él plantea el reto, ¿no? Pero yo soy optimista. Yo soy optimista porque cuando pensamos en cómo se ha trasladado el plan UE en nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, mi lectura de los 4 pilares, la verdad es que es esperanzadora. O sea, yo mi lectura, lo reinterpreto, ¿no? La primera, una España más verde. Una España más verde que respeta el medio ambiente, pero que aprovecha esa transición ecológica para hacer una economía más sostenible para las próximas generaciones. Economía más sostenible, crecimiento de PIB, nuevas generaciones, mejor empleo de calidad. Una España más digital, donde en mi interpretación la tecnología y el talento tienen que ser nuestro ADN, pero ADN diferencial respecto de los países que tenemos a nuestro alrededor en Europa y a escala mundial. O sea, nuestra aspiración tiene que ser a ser líderes, al menos en algunos aspectos de la aplicación de la tecnología que comentaba Antonio. Yo creo que ahí inteligencia artificial o industria 4.0, 5.0 tienen que ser elementos clave para generar esa diferenciación y, por tanto, un empleo de calidad en España. Pero es que luego hay 2 pilares que son condición del programa completo. Hay 2 pilares que son necesarios para que tengamos los fondos para una España más verde y más digital, que es la España cohesionada e inclusiva, en la que la transformación digital y la ecológica también no dejen a nadie atrás. Y esto es condición necesaria desde la UE para que tengamos planes específicos y los fondos necesarios para ejecutarlos. Y el último, el cuarto, es una España sin brecha de género, con igualdad de oportunidades, en la que seamos capaces de aprovechar que esto es una ventaja competitiva, que representa diversidad en los puestos de liderazgo y, por tanto, innovación para tanto empresas como empresas públicas como privadas. Yo creo que estos 2 últimos puntos, el de la España cohesionada y sin brecha de género, generan un círculo virtuoso. O sea, vamos a tener un talento más diverso, en más calidad y en más cantidad, que nos llevarán a tener una España más verde, la primera, en transición ecológica y mucho más digital. En ese sentido, yo, la verdad, soy optimista. Es verdad,
yo entiendo un aspecto que quizá de incertidumbre que nos lleve a ser cautos. Y es que España es muy famosa y en el mundo entero por hacer grandes proyectos de infraestructura, de transformación de infraestructura, sean del tipo que sean, ¿no? Pero no tenemos una historia de éxito todavía en grandes proyectos tecnológicos. Y yo creo que ahí, de nuevo, esa función del ecosistema de empresas tiene que hacernos la diferencia en España, porque yo creo que sí que hay déficit en la administración pública, en algunas grandes industrias y sobre todo en las pymes, que representan el 99% de las empresas del país, en capacidades para digitalizar, en el sentido que decía Antonio, de una digitalización que genera valor para la persona y para la compañía, ¿no? Ahí debemos ser cautos y dotarnos, compañías como Vodafone, como Accenture, muchas más que tenemos en el país, formar un ecosistema que nos dé la misma predictibilidad del éxito en transformación tecnológica como la que tenemos a día de hoy en transformación de infraestructura, ¿no? Yo creo que debemos ser optimistas, también porque nos van a vigilar. O sea, el dinero llegará, pero la inversión solo no es suficiente. No tenemos margen de error en la ejecución. Y desde luego los fondos vienen con condiciones clarísimas de generación de empleo de calidad y aumento del PIB. Esto es una oportunidad de cambiar la estructura social en España que no hemos tenido, en mi modesta opinión, en los últimos 50 años de historia. Yo creo que aquí hay un elemento tercero que nos van a imponer, y es que estos fondos tienen que generar impacto en la sociedad 360 grados y específicamente en los más vulnerables. Tú sabes, Paco, que desde la Fundación llevamos 15 años trabajando en empleabilidad de vulnerables, y yo creo que ahora es la oportunidad de darle un grandísimo empujón a través de la transformación digital. Nosotros creemos en ello y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que ocurra. Me he enrollado un poco, perdona, Paco. Creo que es un tema muy interesante. No te has enrollado. Has abierto muy bien esos 360 grados de los aspectos de la cuestión, ¿no? Y has hablado de algo que es la esencia del papel de las empresas, los colectivos más vulnerables. Es como empezamos, es como nacimos hace 11 años. Hablas de la oportunidad, que creo que es lo que decía Antonio, en las crisis hay una oportunidad, y es una oportunidad para todos nosotros, y la importancia de que de crear ese sistema de empresa que es clave en la creación de riqueza. Te muestras optimista mirando los 4 pilares, y yo creo que eso nos anima y nos alegra a todos. A mí me gusta siempre repetir que mientras los pesimistas tienen siempre una excusa, el optimista siempre tiene un proyecto. Y es bueno que tengamos un proyecto, y que tengamos un proyecto como país en el que alojar los proyectos, ¿no? Y hablas de esta oportunidad alrededor de la digitalización. Entonces, Antonio, uniendo esto con lo que antes decíamos, o sea, oportunidad, la oportunidad que suponen los fondos, el proyecto alrededor de los fondos, lo que es la tecnología. Déjame te pida que pongas el acento en una cosa que además tú conoces como nadie, que es el 5G, del que ahora todo el mundo habla, pero probablemente mucha gente no sabe todavía qué es. ¿Qué supone, qué puede aportar el 5G en este sentido? Vosotros que fuisteis además los primeros en lanzarlo. Bueno, yo creo de verdad, claro que ser juez sin causa propia a veces no es fácil de ponerlo en perspectiva, pero yo creo de verdad que el 5G es el factor más importante de desarrollo, de modernización de la economía y del impacto social. Y lo digo así, puede parecer un poco raro porque la gente piensa, bueno, el 5G te da más velocidad que el 4G y ¿quién necesita además lo que tenemos 4G a día de hoy? Pues no, el 5G es abrir un número de casos de uso y que no conocemos todavía, que van a transformar la economía y la sociedad. Por eso, desde Vodafone y junto con Red.es, por ejemplo, estamos pilotando más de 50 casos de uso para dejar claro cuando hablamos de 5G, de qué estamos hablando. Y no tenemos tiempo aquí para revisar los casos de uso, pero hay casos, en fin, como los más conocidos, el coche conectado, el coche autónomo, que no tengo ninguna duda que va a revolucionar toda la automoción. A ver, todos no vamos a tener accidentes, vamos a tener niveles de seguridad impensables hace
un par de años, que es toda una revolución. Toda la parte de realidad aumentada, de realidad virtual, todo lo que se puede significar en la industria 4.0, donde el 5G va a tomar una parte muy importante del control de todas las fábricas, el ambiente fabril, la organización, en fin, un montón de casos de uso que vamos a ver en los próximos tiempos, y que es el factor, yo creo, más relevante y más importante de diferenciación en los próximos meses. No solamente las infraestructuras, pero los usos que vamos a dar al 5G. Domingo hablaba, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad y todo el tema de la eficiencia energética. Con el 5G aliado a la Internet de las cosas, a la IoT, esto tiene un impacto en términos de eficiencia energética y ahorros de nuestra, en fin, de este impacto climático que son trascendentales. Y eso solo para decir que yo creo que en estas oportunidades que hablamos de los fondos de recuperación, que España tiene también que liderar la revolución del 5G. No solo a través de las infraestructuras, que también, desde luego, y es imposible, eso sería otro meeting que tenemos que llevar a cabo para explicar por qué es imposible que la industria asuma totalmente la responsabilidad de despliegue masivo y acelerado de redes de 5G en España, porque no está en condiciones ni nosotros, ni Telefónica, ni Orange para hacerlo, ni mucho menos los demás, porque la situación es complicada y es un tema distinto, en fin, del entorno competitivo y del regulatorio en España. Por eso que también hay dos cosas que yo creo fundamentales. Es que dedicar una gran parte de los planes que hablamos aquí de recuperación a un despliegue acelerado del 5G, deberíamos marcarnos con un objetivo como país de a 2-3 años vista, no más, tener una red 5G en España tan potente como la red 4G que tenemos a día de hoy. Eso sería un factor de diferenciación tremendo, y acelerar todos los casos de uso que están empezando por las empresas, porque yo creo que los 5G tendrá más impacto en el entorno empresarial en una primera en fin, oleada, que más tarde llegará también al entorno privado o de consumo. Pero esto es lo que estamos intentando también trabajar con el gobierno y con el Ministerio de Economía, Transformación Digital, la Secretaría de Estado, para que, como hablábamos, es una gran oportunidad, pero por favor, no cometer los mismos errores del pasado, que no había fondos de recuperación y empezamos a distribuir ordenadores y cosas de este tipo, hardware, porque es la forma, parece que la gente, como por magia, empieza a hacer digital. Que va, tenemos que no solo tener infraestructuras y tener proyectos empresariales para dos cosas: digitalizar las pymes, Domingo lo hablaba, es un país de pymes, y tenemos este observatorio Vodafone de la empresa, que es un estudio que hacemos todos los años. Sabemos exactamente cuántas pymes en España tienen un plan para digitalizarse y usar toda esa transformación, sea de 5G o de fibra, y cuántos tienen presupuesto para hacerlo. Bueno, es un problema muy grave, porque las pymes tienen solamente un 40% tienen un plan y la mitad tienen presupuesto para hacerlo. Si lo vamos a autónomos o microempresas, es aún peor. No más de un 30% en un plan y solo un tercio tiene presupuesto para hacerlo. Por eso, aprovechemos también esta oportunidad para dotar al país que las infraestructuras, como que comentábamos, llegar a 100% y llegar con el 5G, en fin, como tenemos el 4G, pero también de montar una estructura de planificación para digitalizar principalmente a las pymes. También tenemos que hacer en las administraciones públicas, desde luego, por cierto, pero las pymes, que es lo más importante para que podamos, 2-3 años vista, tener una situación, diría, envidiable y de diferenciación como país, y vencer esta cuarta revolución que estamos viviendo, y es ahora que se va a marcar las cosas para el futuro. No tenemos tiempo. Si esperamos 3, 4, 5 años, ya hemos perdido otra vez el tren. Y ese es el tema. Y que seamos todos muy conscientes, lo hacemos hoy, los próximos 2-3 años, o vamos a perder el tren otra vez de esta nueva revolución. Esta es mi opinión. Gracias, Antonio. No lo puedes decir más claro. Hace falta un proyecto para todos nosotros, y además el sentido hay que hacer ya, ¿no? Porque lo que nos estás diciendo. Y lo dices con una de las cualidades que aquí se han presentado, se han alegado más, que es el realismo, que tenemos que ver esto con realismo.
Y en todo lo que decís, date una cosa, que yo recuerdo un escritor filósofo español, Carlos París, que hablaba de que la técnica transforma el medio, pero además permite reestructurar dados, que es una gran oportunidad para reestructurar lo que es social, para dotar de oportunidades a los que han tenido más oportunidades, para ayudar a esos colectivos vulnerables, que es lo que estás diciendo. Y alegra saber que el 5G es esa oportunidad, pero que depende de nosotros. Dejadme ahora que me mueva hacia un tema. Os pediré respuestas relativamente breves para que podamos contestar también las preguntas que puedan estar llegando ahora mismo de los asistentes. Y el tema es el del liderazgo, ¿no? En fin, se dice, lo dice Butler, ¿no? Es que a veces descubrimos más cuando percibimos nuestra propia fragilidad. De alguna forma todos hemos descubierto más a los demás y eso está influyendo en los aspectos del liderazgo, ¿no? Y yo empiezo por ti. ¿Existe un nuevo líder? ¿Qué características necesitamos un líder para los nuevos tiempos? ¿Qué características tenemos? Bueno, yo creo que se puede resumir liderazgo responsable aquel que intenta lograr un desempeño empresarial sólido, impacto social y medioambiental positivos, ¿no? Yo creo que esa es una definición breve que estaríamos todos o casi todos de acuerdo, ¿no? Y respecto de capacidades y atributos, debe ser, en estos días lo hemos hablado, de un liderazgo inclusivo, que fomente un entorno de compañía en el que todos tengan voz y se sientan parte de ella y puedan expresarse libremente. Yo creo que después debe generar emoción, ¿no? Promover el compromiso, la creatividad, la innovación, mostrando cierta humildad y empatía a la hora de escuchar a los otros, ¿no? Yo creo que un liderazgo responsable también debe tener una misión, un propósito, ¿no? A través del que se transmite cuál es la visión compartida de compañía, no solo dentro de la compañía, sino en todos los grupos de interés alrededor de ella, ¿no? Un líder responsable debe innovar de manera responsable, ¿no? Utilizar la tecnología emergente creando valor para la organización en la que trabaja, pero también para la sociedad en la que opera, ¿no? Y por último, yo creo que un líder responsable debe asumir que el éxito supone un ejercicio de aprendizaje continuo y que tiene que intercambiar conocimiento no solo dentro de la compañía, sino en un ecosistema que hablábamos antes de tecnología digital, cada vez es más amplio y con muchos más jugadores que pueden aportar valor. No sé si habéis escuchado alguna entrevista de nuestra nueva CEO, de Julie Sweet. Ella lo resume muy bien. Dice, oye, aquí hay que tener 3 cualidades que son esenciales en un líder responsable. La primera, hay que ser humilde. O sea, yo no tengo respuestas para todo, ninguno tenemos respuestas para todo, y menos en estos momentos de extraordinaria incertidumbre. Y la humildad significa ser consciente de que necesitas socios y colaboradores. O sea, para mí la palabra ecosistema es fundamental. Nadie, y lo contaba Antonio antes en el contexto de 5G, nadie solo puede explotar en toda su capacidad de generación de empleo de calidad y de crecimiento de PIB el 5G. Es un ejemplo clarísimo. La segunda cualidad que Julie comenta es la defensa de las personas. Nosotros en 2013-2014 dijimos, cualquier empresa es una empresa digital. Hemos cambiado muy recientemente a una frase que para mí tiene mucho más valor, y es: cualquier compañía es una organización de personas. Personas con su ingenio y tecnología son absolutamente compatibles. Y por último, valentía. Y en estos momentos yo creo que son momentos donde los líderes que son capaces de utilizar la tecnología para hacer las cosas de manera distinta, radicalmente distinta o estructuralmente distinta, demuestran un abrazar el futuro con valentía que les hace ser mucho más responsables. Yo creo que si vais al Refinitiv Index, donde aparecemos como la segunda empresa más sostenible fuera de Estados Unidos y la primera más diversa en el mundo, encontráis KPIs. Y yo me gustan mucho los números, lo sabes, Paco, y medir, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar referencias, y este es un buen índice, para ver si de verdad nuestra compañía, en términos de diversidad y sostenibilidad, es suficientemente responsable. Porque los beneficios económicos y el liderazgo, y hay mucho estudio al respecto, no es que sean solo complementarios, son simbióticos, no son excluyentes en absoluto. Y está demostrado que las empresas que tienen un alto nivel de innovación, confianza de todos sus grupos de interés,
son financieramente más rentables en un 3,1% que sus competidores. Por tanto, no es verdad que responsabilidad social y liderazgo responsable no sea igual a crecimiento rentable de las compañías. Yo creo que depende de nosotros y que en estos momentos de incertidumbre estos aspectos de humildad, valentía y, ¿por qué no?, también defensa de nuestras personas van a hacer la diferencia entre compañías muy rentables y altamente responsables y aquellas que no lo son. Sí. Paco, si puedo complementar un poco lo que ha dicho Domingo, estoy totalmente de acuerdo, y 2 minutos para ahorrarnos tiempo, darnos relativamente un poco de eco, ¿no? Bueno, dar una perspectiva, totalmente de acuerdo, Domingo lo ha explicado muy bien, y pues no hablando de liderazgo, dar una perspectiva un poco diferente, que es, en fin, en esta línea, y creo que es importante. A mi juicio, no, las cosas, el objetivo no ha cambiado. A ver, lo que todos queremos para vencer como empresas y generar valor para nuestros accionistas, para la sociedad, para los empleados, es ser una empresa admirada. Cuanto más admirados seamos, mejor. Lo que ha cambiado en los últimos años es cómo ser una empresa admirada. Una empresa admirada antes era tener los mejores productos, los mejores servicios, la mejor atención al cliente, los mejores precios, por la calidad. Eso era ser una empresa admirada en los últimos tiempos. Tiempos, digo, hace 20 años, 10 años quizás. Que también, que sigue siendo importante. Pero hoy las empresas son admiradas no solo por sus productos y servicios, por el rol social que tienen, por lo que pueden aportar a la sociedad. Y si queremos que nuestra empresa sea una empresa admirada por sus clientes, por sus proveedores, por sus, en fin, por los organismos públicos, todos los stakeholders, tenemos que aportar un rol a la sociedad que hagamos sernos diferentes de los demás. Y ahí hay que tener un propósito claro, un propósito social, lo decía Domingo también. No es solamente el mission statement del pasado, que teníamos, todos aprendemos los años de marketing, los años 90 y años 2000, que también, pero un propósito. Nosotros desde Vodafone decimos que conectamos para un futuro mejor. Conectamos a la gente, a las empresas para un futuro mejor. Este futuro mejor es el propósito. Tenemos que la gente tiene que ser más feliz, que esta felicidad aumentada, como a veces decimos desde Vodafone, que es fundamental. Ese es un tema. Y después tener un contrato social, que hablamos al principio. A ver, nuestra responsabilidad del contrato social, que en nuestro caso, ¿qué pasa? Que sí, también por las infraestructuras, porque sin conectividad no hay nada, por eso tenemos que tener un rol en la construcción de las infraestructuras de una generación, pero también ayudar al país a relanzar la economía, a generar empleo y, en nuestro caso, a digitalizar, ayudar a la transformación digital de las pymes y de las personas, de las familias. Y este es nuestro rol social y es lo que tenemos que hacer dentro de este paraguas de Connecting for a Better Future. ¿Para qué? Para ser una empresa más admirada y para poder, con eso, también alcanzar los objetivos que nos hemos marcado como empresa de valor para accionistas, para empleados y para clientes. Gracias a los dos. Habéis estado, dejadme que os lo diga, habéis estado espléndidos. Y habéis hablado de liderazgo responsable, de la importancia de este rol social y cómo encaja el propósito, de mirar hacia adelante, de las cualidades que son necesarias para abordar ese privilegio de liderar una organización, de humildad, de las personas en el centro, de defensa de las personas, de valentía, de coraje. Esto me recuerda, decía en el otro día, una persona desde Estados Unidos nos hablaba de que había que pasar no solo el to do, sino el to be, que el role model del líder es muy importante porque eso entronca con los valores y es lo que de alguna manera permite alinear la organización alrededor de todo este tipo de cosas que estáis diciendo. En el tiempo que nos queda, que no es mucho, os voy a pasar algunas de las preguntas que tengo aquí y bueno, pues os pediré respuestas breves, fundamentalmente porque nos queda poco tiempo. Sería estupendo que nos quedara más, pero no. Empiezo contigo, Domingo. A ver, dice... La primera ola nos ha enseñado la importancia capital de los empleados en las organizaciones. Domingo, ¿qué nuevas habilidades son necesarias en las organizaciones tras los aprendizajes de esta primera ola del COVID-19? Esa no es muy buena. Yo creo que la primera es asumir que vivimos en un mundo con una volatilidad y un nivel de incertidumbre mayor que la que conocíamos hasta ahora y, por tanto, yo creo que una de las primeras habilidades es tener una predisposición al cambio, a la adaptación cada día con datos nuevos relevante. O sea, yo creo que tenemos que estar mucho más abiertos a que el entorno en el que trabajamos es cambiante y, por tanto, tenemos que ser capaces de
de asumir el cambio como algo natural en el día a día. Después algunas cosas que son más, digamos, más estructurales en términos de entrenamiento y que tenemos que acelerar. El mundo digital supone mucho mayor dato, mayor disponibilidad del dato y mayor capacidad de trabajar con él. A cualquier nivel profesional, desde las personas más jóvenes que se incorporan a la compañía hasta los directivos que tienen que tomar decisiones con información más rica. Yo creo que esto es algo que tenemos que aprender y que tenemos que entrenarnos cada uno en cómo sacar para nuestra responsabilidad del día a día más información del dato y de la nube. Yo creo que hay otro aspecto que es el de transformación continua, que viene ligado a lo que decía antes de la incertidumbre y de la volatilidad del mercado, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que ser más abiertos a que estamos en un proceso de transformación que no acaba en modo proyecto con nuestra mentalidad anterior, ¿no? O sea, que cerramos un proyecto y ya tomamos aire y vemos si empezamos otro o no. Yo creo que tenemos que trabajar en modo de transformación continuo. Yo creo que se ha demostrado también, y otro elemento que tenemos, en el que tenemos que formarnos especialmente los directivos, es que en un momento de revolución digital industrial, donde el comercio electrónico ha crecido muchísimo, donde la ciberseguridad nos preocupa a todos, donde tenemos la oportunidad de hacer nuestras operaciones más ágiles, más rápidas, más baratas y más flexibles, las personas están ahí. El ingenio humano no lo podemos sustituir, todo lo contrario. La mejor manera de hacer lo que decía Antonio, que es apalancar todas las infraestructuras y capacidades tecnológicas para generar empleo y PIB, ese apalancamiento pasa por el ingenio humano, pasa por las personas. No nos podemos olvidar que las personas tienen que estar en el centro para el beneficio de la propia compañía en la aplicación de toda la tecnología que está disponible, pero sobre todo porque son el centro de la sociedad. Y si no las ponemos en el centro, difícilmente vamos a hacer compatible el compromiso de compañía responsable y de hacer que el propósito, sea el que sea, de cada una de las compañías, ocurra. Y yo creo que, por último, algo obvio, y que estamos, yo creo que todos, en todas las compañías asociadas a Seres, que es cuál es el modelo híbrido de trabajo de nuestras personas en el futuro. Yo creo que eso lo estamos aprendiendo, estamos dando iteraciones cada vez aproximándonos más a un modelo que en mi opinión va a ser híbrido, donde se combine salud, bienestar y por supuesto productividad de las personas de nuestras compañías. Yo creo que es compatible y que ese es el último elemento que tenemos que incorporar al aprendizaje del nuevo modo de trabajar. Muchas gracias, Domingo. Voy contigo, Antonio. Una pregunta que, claro, mira qué bien que nos venga esta pregunta, porque además pide ejemplo concreto, ¿no? Dice, Antonio, antes adelantabas la importancia de trabajar en educación, porque la tecnología ha facilitado en muchos casos la formación, pero también hemos vivido cómo ha quedado gente atrás. Para Vodafone es una de las áreas de trabajo a las que dedicáis más esfuerzo y compromiso desde vuestra fundación. ¿Cómo se puede apoyar la educación de calidad? ¿Cómo la habéis apoyado vosotros la educación de calidad? Bueno, estamos teniendo muchas iniciativas respecto de la educación, porque creemos que es una labor que tiene que, bueno, desde luego desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación, pero también en las empresas. Lo que sabemos que hablamos aquí de empleo y de habilidades digitales, sabemos que el 85%, hay muchos estudios que así lo demuestran, el 85% de los nuevos trabajos, nuevas tareas en 2030 no existen todavía, no los conocemos. Hablamos de la industria del dato y la parte de Data Analytics, pero hay muchísimo más por delante y si no preparamos la generación para hacer frente a la necesidad de las empresas en la transformación digital en los próximos años, tenemos un problema. ¿Qué estamos haciendo? A ver, en las profesiones STEM en España tenemos varios problemas. En fin, no tenemos un problema de habilidades digitales con brecha de género, que hablamos aquí, porque eso está más o menos parejo, pero sí que tenemos una brecha digital tremenda cuando nos vamos, por ejemplo, a las profesiones STEM más del ámbito digital, con la parte digital de la economía española. Ahí, por ejemplo, solamente 1 en cada 5 personas son mujeres. Significa que tenemos que despertar el interés también de las mujeres en la parte digital de STEM. Y ahí es lo que estamos haciendo muchas cosas. Desde Vodafone hay 2 cosas que me gustaría destacar lo que estamos haciendo para la parte digital. Una, que es que despertar, el interés de las nuevas generaciones. Y desde la Fundación lanzamos un programa que llamamos DigiCraft, que son habilidades digitales para los niños,
que hemos hecho acuerdos con las comunidades autónomas. Empezamos con Galicia. A día de hoy, para que tengáis una idea, tenemos ya 500 coles con DigiCraft, que significa que es una plataforma de trabajos digitales para despertar el interés para que estos niños, esta gente, estos chicos y chicas sigan una carrera universitaria STEM y más digital. Tenemos 500 coles que llegamos a 2.000 profesores y a 40.000 alumnos ya a día de hoy. Y esto es en un partnership con las comunidades y con el Ministerio de Educación. Este es un ejemplo. Otro, por ejemplo, muy reciente que lanzamos hace muy poco tiempo, hace un par de días, que llamamos la Alianza por la Educación. Estamos trabajando nosotros con Google, con la Fundación La Caixa, con la Fundación Endesa, en el Teatro Real, también de una alianza por la educación, que llamamos AF, que vamos a trabajar junto con el Ministerio para también aportar, desde el punto de vista de la empresa, qué transformación curricular tenemos que introducir y ayudar a transformar la educación en España para hacer frente a las necesidades de estas nuevas profesiones STEM que vamos a tener en los próximos años. Estos son dos ejemplos, por ejemplo, de aportación de la parte empresarial también a la parte pública y las partes privadas, que creemos que pueden avanzar mucho y dar un paso importante hacia adelante en la transformación de la educación en España. Gracias, Antonio. Gracias, Domingo. Bueno, el único problema que tenemos en este momento es que se nos acaban. Pero habéis abierto tantas puertas con todos estos temas que a mí personalmente me encantaría seguir charlando. Gracias por las reflexiones en estas preguntas sobre la transformación, sobre la necesidad de adaptarse, sobre proyectos concretos, mostrar que se pueden hacer cosas, identificar cuáles son los aspectos que hay que resolver en las chicas y cosas de este tipo. Se pueden hacer cosas, vosotros el optimismo, hacen proyectos, hacen empresas que trabajan a esos horizontes. En fin, muchísimas gracias porque ha sido, personalmente lo he encontrado. Y acabamos aquí porque se nos acaba el tiempo, con lo cual os doy de nuevo las gracias a los dos. Habéis estado, os decía antes, espléndidos. Yo he estado, venga, estás aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos que habéis estado aquí. Y volveremos con otra sesión de diálogos la próxima semana, el 11 de noviembre, yo creo que es a las 10 de la mañana. De nuevo, muchas gracias, Domingo, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los seres que habéis estado. Ya sabéis gracias a ti, Paco, y gracias a la Fundación Ceres. Gracias, Paco, gracias a Ceres. Hasta luego. Gracias.